ustedes Escuela Bíblica. Consulador Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, el reloj profético de Dios. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana. Su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica, con ustedes, para proclamar al mundo el mensaje que Dios tiene para esta generación antes de que Jesús venga. Así que lo invitamos para que sigamos conociendo la Santa Palabra y sobre todo en esta serie titulada Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Hoy nos corresponde el tema número 5 de esta serie. Y antes de empezar, lo vamos a hacer implorando la presencia de Dios a través de una oración. Lo invitamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, invocamos tu santa presencia en este lugar, en esta radio, pidiendo, Padre, que tú la bendigas y bendigas a las personas que escuchan en estos momentos. Que tu palabra pueda llegar a muchos corazones, no importa el lugar donde esté. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios, vamos a investigar entonces en la Biblia aquellos aspectos proféticos, aquellos aspectos que Dios dejó para que la fe de sus hijos pueda ser fortalecida y pueda ser aumentada. En este tema de hoy, el reloj profético de Dios, que vamos a compartir hoy, miércoles 18 de abril del año 2007, que es un día muy especial porque es el día de la luna nueva, ya que estamos iniciando así el primer mes y el primer día de este año eclesiástico, porque el calendario de Dios, su año tiene 7 meses solamente, y hoy comienza con la luna nueva. Y vamos a empezar este tema con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Hemos visto, a través de los 4 programas anteriores, cómo la ley de Dios está expresada en los 5 primeros libros de la Biblia, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomio. Y este texto de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3, también hace referencia a la ley de Moisés, pero aquí le llama la ley de Jehová, porque Moisés solamente fue un instrumento, un medio de la voluntad santa de Dios. Así que no se la podemos atribuir a un hombre, en este caso al profeta mismo, sino que lo que él estaba diciendo
o señalando no era otra cosa que la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Y vimos también que los acontecimientos en estas fiestas solemnes de Jehová, tanto las que vimos en el programa anterior, la Pascua señalaba a los eventos finales que iban a suceder hoy en nuestros días, ya que en la Pascua y en los panes ácimos tenemos las características que se van a cumplir en la fiesta de los tabernáculos, que es cuando Cristo venga a este planeta. Porque hay una gran similitud en lo que es la liberación espiritual que se produjo en la Pascua en Egipto con la liberación física cuando Cristo Jesús se lleva a su pueblo en la nube de los cielos. Este hecho estaba señalado en la fiesta de los tabernáculos, que es la que representa la segunda venida. En ese tiempo, Cristo va a venir en gloria y majestad en la fiesta de los tabernáculos, que va a venir Él un día viernes por la tarde, comenzando el sábado. Lo mismo que habíamos visto en el programa anterior, que el día viernes por la tarde ellos salen de Egipto en ese día de la Pascua, porque ahí nos está indicando el tiempo en los días de la semana. Pero efectivamente se va a consumar ese hecho señalado en la Pascua, se va a consumar en la fiesta de los tabernáculos, porque ese es el tipo, es el símbolo de la segunda venida. En ese tiempo va a venir Cristo en el mes de septiembre u octubre. Y ese primer día de esa fiesta de los tabernáculos, porque es profética, no es solamente una indicación para el pasado. El primer día de esa fiesta era día de reposo. O sea, va a ser sábado del séptimo día, porque salen el viernes en la tarde, cuando comienza el sábado, y además va a ser sábado de la fiesta de los tabernáculos, va a ser doble sábado. Todo eso estaba indicado en lo que son las fiestas de Jehová, que es el reloj profético que vamos a estudiar en estos momentos. Porque el primer día de la fiesta de los tabernáculos era el reposo, igual que los panes ácimos. Todo está relacionado, persona que escucha. La Pascua estaba representando la fiesta de los tabernáculos en los tiempos, porque en el mismo día viernes, Cristo, en ese día, cuando comience la fiesta de los tabernáculos, va a llevar a sus hijos en las nubes de los cielos. Ahí se va a producir la salida. Así que todos los eventos de la Pascua no eran solamente para el tiempo pasado, para el pueblo de Israel. Está indicando, a través de esta figura, a través de este símbolo, Dios nos está enseñando como a niños pequeños realidades importantes para nuestra vida espiritual. Por eso decía en Reflejemos a Jesús, página 364, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Así que en realidad estamos viendo una representación en miniatura de este gran evento en que su vida, usted que está escuchando, va a ser afectado, créalo o no, entiéndalo o no, pero va a llegar ese día, porque no hay plazo que no se cumpla. Cristo va a venir y vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho con cada momento que Él nos ha dado en esta vida. Busque al Señor ahora que se puede. Búsquelo, no deje esto tan importante, su salvación, para más adelante. También vimos que ellos salieron en un año sabático. Lo mismo que van a suceder las plagas, las 7 plagas postreras que están en Apocalipsis, van a ser hoy en día, en nuestros días, va a caer esos castigos en un año sabático. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Moisés cuando salen de Egipto. Y vimos que ese año sabático había sido el año 2499 desde la creación del mundo. Al año siguiente, cuando se levantó el santuario en el desierto, cuando el pueblo ya estaba fuera, fue jubileo.
estos eventos tienen detalles que son fascinantes y los vamos a estudiar y vamos a demostrar cómo ese año siguiente, cuando se levanta el santuario, la adoración, lo hace en un año de jubileo, que era un año santo también. Porque al estudiar esta ley de Moisés, encontramos profecías que son maravillosas y tienen un aspecto muy amplio. Tienen en realidad tres aspectos. Uno que es el evangélico, que nos habla del amor de Dios, el plan de la salvación. Tiene un aspecto que es de obediencia, o sea, la ley como norma de vida que debemos obedecer, debemos ponerla en práctica, y también un sentido profético, que nos muestra el futuro, lo que va a acontecer en lo porvenir. Y en el aspecto evangélico, en esta Pascua que vimos, está representando ese cordero que se inmolaba, se mataba, estaba representando a Jesús. De ahí es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 señala: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque en realidad estaba anunciando la muerte de Jesús en ese animal que era muerto, estaba señalando la muerte de Jesús derramando su sangre por usted que está escuchando. Por usted fue que Él lo hizo y fue quemado en ese holocausto a fuego vivo, en las aflicciones que Él tuvo que padecer desde que nace en Belén hasta su muerte en la cruz. Porque toda la vida santa que Él tuvo fue una vida de sacrificio abnegado. Y ese sacrificio abnegado por aquellos que lo odiaban, porque muchas veces por aquellos que son indiferentes, Él expresó su amor para conquistar el corazón de todos nosotros. Así que ese cordero estaba representando a Jesús. El animal tenía que ser macho, por eso en el versículo 5 de Éxodo 12 da las características de ese cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las 2 tardes tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer. Y el animal tenía que ser macho, representando el sexo que iba a tener este Salvador que iba a venir. Representaba a Cristo como hombre. En segundo lugar, tenía que ser sin defecto, manifestando su obediencia, su lealtad perfecta para con Dios, expresada en sus mandamientos. Y todo aquel cristiano que hoy en día, no importa la religión a la cual participe, debe reflejar el carácter de Jesús, obedeciendo todos los mandamientos que están en la Biblia. Y es así entonces que todas las iglesias nos damos cuenta de que no tienen esta norma y usted tiene que aferrarse a la Biblia, que es la palabra más segura. No confíe en los hombres, porque aquí estaba representando que todos los cristianos, todos nosotros que decimos ser hijos del Rey, tenemos que manifestar también la misma perfección que Jesús manifestó. Porque su carácter viene a nuestro ser, su vida viene a nuestro corazón, y Él entonces toma la rienda de todo lo que nosotros hacemos. No podemos decir yo soy cristiano y hago cosas que no están de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es imposible. Y estaba representado en ese hecho de que el animal debía ser sin defecto. En Juan capítulo 19, versículo 36 también dice que no le quebraron ningún hueso a Cristo, porque estaba representando en ese animal que tampoco se le iban a quebrar los huesos, y se cumplió, esa característica se cumplió en Jesús. Cuando lo vemos en la Biblia dice, vinieron a los 2 malhechores que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ambos les quebraron las piernas, pero cuando vinieron a Cristo ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Porque se cumplió entonces el ritual que estaba anunciando que nunca le iban a quebrar un hueso a Jesús. Se cumplió exactamente. Ahora, cuando se produce esta liberación, esa sangre de ese cordero debía ser aplicada a las puertas de la casa. No bastaba que el cordero pascual fuere muerto
Dice en Patriarca y Profeta, página 281. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas. ¿Cómo los méritos de la sangre de Cristo deben ser aplicados al alma? Debemos creer, sí, pero no solo creer que Él murió por el mundo, sino que murió por mí en forma personal, en forma individual. Debemos apropiarnos la virtud del servicio expiatorio de Cristo. No basta que usted sepa que Jesús murió por los pecados del mundo. Usted tiene que aplicar esa sangre que estaba representada en los dinteles de la puerta, tiene que aplicarla a su vida. Creer en su corazón que Jesús murió también por usted y lo ha perdonado de todos sus pecados. Es así como uno se aferra de esa sangre. No basta que usted sepa entonces que Jesús murió, tiene que ser su Salvador en forma individual. Y todo esto lo encontramos nosotros en la Pascua, que era una de las fiestas solemnes que estamos viendo la parte evangélica en este reloj profético, porque es muy amplio todo aquello que nos presenta la ley. Ahora, también vimos que los panes sin levadura o panes ácimos están involucrados proféticamente, pero también lo hacen en forma evangélica y que señalaban también a la vida de Jesús. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 27, nos señala, hablando de Jesús, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque estaba relacionando esto cuando Jesús muere ese día viernes, ese día 14 de Nisan, Él muere y su cuerpo no se descompone, no ve corrupción, que estaba representando en los panes sin levadura, porque los panes sin levadura cuestan mucho más en descomponerse, dura mucho más tiempo, y estaba reflejando a través de esos panes el cuerpo de Jesús, que no se iba a descomponer porque Él resucita por esa mañana del día domingo, el primer día de la semana. Ahí resucita, y estaba señalando que su cuerpo no iba a ver corrupción. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El pan sin levadura representaba que el cuerpo de Cristo no vería corrupción. Cada especificación de estas fiestas solemnes tienen un cumplimiento en la vida de Cristo, esta fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes ácimos, en la parte evangélica que es la que estamos viendo. También señalaba de ese sábado que estuvo en la tumba, que fue sábado del séptimo día, al día siguiente se presentaban las primicias, los primeros frutos, y una gavilla que se mecía delante de Jehová. Esa gavilla, los primeros frutos, estaba representando también a Jesús. Cada símbolo que nosotros podríamos pensar que eran cosas solamente para el pueblo de Israel de la agricultura, hace muchos años atrás, no es así. Tenían un simbolismo para que usted los escudriñe, los entienda y se dé cuenta cómo Dios tiene control de todos los aspectos que suceden y puede tener también el control de su vida. Entréguele la vida a Jesús. Así que de esa manera, en 1 Corintios, el apóstol Pablo lo señalaba, que Jesús era las primicias a la cual representaba ese acto. En el capítulo 15, versículos 22 y 23 lo señalaba. Porque asimismo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No solamente estaba señalando a Jesús como la primicia de los frutos, sino que además dice que hay otras primicias, o sea, otras personas que resucitaron en los tiempos de Jesús y que fueron presentadas al cielo cuando Él asciende, después que Él resucita, los presenta ante el Padre como los primeros frutos de esa cosecha, pero no cosecha física, sino cosecha de personas que Él libertó con su sangre maravillosa. Y también hay unos frutos, unas primicias, cuando va a realizarse la resurrección, cuando Cristo venga. Todo eso nos indica eventos que sucedieron
y que van a suceder en el futuro en el aspecto profético, porque todo está involucrado. En Mateo 27, versículo 52, habla efectivamente de aquellos que resucitaron también con Cristo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos, porque ahí estaba señalando la Biblia que también resucitaron otras personas, porque es los primeros frutos de la gran cosecha de redimidos que van a resucitar ahora en su segunda venida. Para allá estaba apuntando también. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que la gavilla era presentada delante del Señor Jehová. Estoy leyendo, deseado toda la gente, página 730. En ese mismo día, después del sábado de reposo, se presentaba las primicias. En ese día se presentó Jesús en los cielos, delante de todas las huestes celestiales y delante del Padre, cumpliendo así el ritual señalado en las fiestas de Jehová. Y de esa manera se cumplió cada acto, cada letra, cada tilde de lo que estaba escrito. Por eso es que nosotros podemos entregarle la vida a Jesús y confiar en su santa palabra. Ahora, no solamente había primicias en los tiempos de Jesús, también hoy en día van a haber primicias, como lo señala en el libro de Apocalipsis, las primicias de los vivos que van a ser un pueblo diferente, un pueblo especial, los 144.000 que van a seguir al Cordero por doquiera que va. Así que ese cumplimiento que tuvo en el pasado solamente es un cumplimiento parcial, porque todavía queda otro cumplimiento ahora en nuestros días. Así que el tipo todavía no se cumple en forma perfecta con el antitipo. Todo eso vamos a ir analizando en estos programas sucesivos que vienen a continuación con la ayuda de Dios. Ahora, nosotros tenemos que habíamos llegado al capítulo 12 de Éxodo con la Pascua, pero ya la mención de las fiestas solemnes de Jehová las tenemos antes, porque no vienen con Moisés ni vienen ahí cuando están en el desierto. Ya desde antes, desde Adán y Eva, toda esta ley de Moisés venía cumpliéndose. Por eso lo encontramos nosotros antes de que él dé las leyes oficialmente cuando estaban en el Sinaí, en el desierto. En Éxodo 10, versículo 9, le da las razones Moisés a Faraón por el cual ellos tenían que salir al desierto. Y era precisamente porque ellos iban a celebrar las fiestas solemnes. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne de Jehová. Así que no empiezan cuando se las da Dios en el Sinaí, en el desierto. No es así. Ya desde antes, ya el pueblo, Dios le había dicho a Moisés que debía celebrarlas. Después nosotros avanzamos en este libro de Éxodo, que es parte de la ley también. Llegamos al capítulo 20, versículos 2 al 17, y nos encontramos con los 10 mandamientos. Y cuando le da Dios los 10 mandamientos al pueblo y a Moisés, termina él en el versículo 17 con el último mandamiento: no codiciarás. Y de ahí, muchas veces, nosotros, el acontecimiento que ocurre, lo separamos de los 10 mandamientos, pero no era así. Dios quería darle los 10 mandamientos y todas las especificaciones que se nombran hasta el capítulo 24 de Éxodo. Fueron dadas también en el monte Sinaí, porque cuando dice no codiciarás, se produce el evento de que el pueblo le dice: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y ahí continúa Jehová dándole los mandamientos en forma privada a Moisés.
tuvo que Dios interrumpir sus mandamientos porque el pueblo no pudo escucharlos. Pero no era que ahí entonces una cosa distinta. Jehová iba a continuar expresando su santa voluntad. Por eso dice que ese día de Sinaí era un día de Pentecostés. El día 50 llegan al monte y les son entregados los mandamientos porque era un día de fiesta. Notemos cómo ahora nuevamente un evento tan importante como la ley de Dios, su santa voluntad, es dado en esta fiesta que estamos estudiando, en este reloj profético. Sale en Éxodo 19, versículo 9. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. El propósito de Dios no era simplemente hablar con el pueblo. Dios le estaba hablando a Moisés y estaba haciendo que el pueblo escuchase con un objetivo: que creyeran el pueblo para siempre. Así que se produce esa interrupción porque el pueblo no puede escuchar, pero Dios siguió dando sus indicaciones en forma privada a Moisés, la cual él escribió en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3, y ahí termina esa partecita, diciendo: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes que Dios le había indicado. Porque no eran solamente los 10 mandamientos, le dio otras leyes también. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová en el libro del pacto, dice en el versículo 7. Y ese es el libro que fue puesto al lado del arca. Tiene tanta importancia como las tablas que estaban adentro, porque los dos estaban en el lugar santísimo. Y en ese transcurso, desde el capítulo 20 al capítulo 24, se nombran las fiestas solemnes en ese día de Pentecostés, y también se le nombra los años sabáticos. En Éxodo 23:10 dice: 6 años sembraré la tierra y recogerá su cosecha, mas el 7º año la dejará libre. Y en el versículo 14 dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Incluye entonces en todas esas especificaciones, cuando Dios estaba conversando con Moisés, se las da en el monte Sinaí, en el mismo día de Pentecostés, en el mismo día que fueron dados los 10 mandamientos. Es muy importante que también tengamos en cuenta estas características. Y le señala entonces Dios las fiestas en ese día de Pentecostés, que es lo que vamos a estudiar. Las 10 fiestas de Jehová, este reloj profético, que se componen de 3 fiestas. Las 3 primeras fiestas es la fiesta diaria, a las 9 y a las 3 de la tarde, y también al mediodía. La segunda fiesta del día sábado, la fiesta del 7º día de la semana, que también se mataban animales, por si usted no lo sabía. Y la fiesta del primer día del mes, o sea, lo mismo que estamos hoy viviendo en este programa, que representaba la luna nueva. Y después venían las 7 fiestas anuales, que son más conocidas, que son la Pascua, los panes ácimos, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Y en cada una de ellas encontramos el reloj profético de Dios, que apuntaban para un evento en el pasado, pero también para un cumplimiento futuro, el cual va a venir ahora en nuestros días. Y en Éxodo 19:1 nos señalan específicamente que fue en ese día 50, en ese día de Pentecostés, porque ellos llegaron en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron en el mismo día al desierto de Sinaí. Y en ese día fueron dadas estas leyes y los 10 mandamientos, incluyendo las leyes de la fiesta de Jehová. Y llegaron ellos, ese primer día del tercer mes, era el día 61 de calendario, pero ellos llegaron desde que salieron, después de ese día 15, en los panes ácimos, que fue día sábado, desde ahí empezamos a contar 46 días, y llegaron entonces el día miércoles, que era el día 46, desde que presentaron después de ese primer día de los panes ácimos. Le siguió el jueves 47,
llegó el viernes 48 y el sábado 49, llegó después de ese sábado 49 el día 50, cuando Dios baja al monte con un terremoto, el monte se sacudía, era como un horno ardiente, sonaba la bocina y sondada la santa voluntad de Dios. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en ese día 50 está muy relacionado con el jubileo. Estaba expresado en la ley, en Levíticos capítulo 23, del 15 al 16, este día de Pentecostés que ellos vivieron en el monte de Sinaí. Señalaba lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y nos damos cuenta, de aquí nos habla, este día Pentecostés, nos habla de 7 semanas. Y del día 50, lo mismo que estaba reflejando el año del jubileo. Pero eran 7 semanas de años que hacían 49 y después llegaba el año 50. Por eso, cuando leímos Levíticos, señalaba que pasaban 7 semanas cumplidas hasta el día siguiente del 7º sábado, o sea, 7 por 7, 49, y justamente ese 7º sábado cayó el día 49 y después vino el primer día de la semana, el domingo, el día 50, y ahí se manifestó Dios en ese día de Pentecostés. Qué interesante que está muy relacionado con lo que sale 2 capítulos después en Levítico 25, versículos 8 y 10, con el jubileo. En el versículo 8, y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Lo mismo que estaba especificando el Pentecostés, pero en vez de semanas literales, ahora son semanas en años, es mucho más amplio. Y en el versículo 10 dice: y santificaréis el año 50, ese año os será por jubileo. Versículo 12: el jubileo santo será a vosotros. Qué impresionante. Porque aquí todo está relacionado. Las fiestas de Jehová están relacionadas con los años sabáticos y los jubileos. Por eso es que al año siguiente de la salida de Egipto es año de jubileo, que es santo. Y el primer día del primer mes se levanta el santuario. ¡Qué coincidencia! No es coincidencia, amigo que me escucha. Es el plan maravilloso que únicamente pudo ser concebido por la mente de Dios. Porque tiene facetas que a la mente le es a veces casi incomprensible por las profundidades que tiene. Porque solamente la pudo concebir Dios en su sabiduría infinita. Y aquí está relacionando él lo que son el Pentecostés, lo está relacionando con el jubileo. Y se levanta, entonces después que salen ellos en el primer mes, el día 15, pasa todo un año y llegan al segundo año, el primer día del primer mes, que fue luna nueva, igual que hoy, se levanta el santuario en un año 50, en un año de jubileo, que era un año santo, se levanta el santuario. ¡Qué maravilloso! Y lo vamos a demostrar entonces en este programa. Ya que ellos salieron de Egipto en el año sabático, cayeron las plagas, en el año 2499, ese año cayeron las plagas porque está representando el año sabático en el cual también van a caer las plagas nuevamente ahora en nuestros días. Y para nosotros darnos cuenta de que realmente en un año sabático tenemos que volver al estudio que realizamos del diluvio, que fue el último jubileo que vimos en los programas anteriores, y descubrimos que después que sale Noé del arca, pasó un año que fue el año sabático, y después salió en el arca y lo hizo en un año de jubileo, en un año de alegría, de libertad, de gozo, porque Dios había preservado a la familia humana. Y fue específicamente en el año 1667, ya que el año sabático anterior fue el año 1666, otro número muy representativo
porque está involucrado el 666, que es el número también del pecado, y está relacionado con el año en que Dios castigó el pecado a través de un diluvio. Y el año 1667, cuando son libertados y son protegidos de esta travesía que ellos habían vivido. Le vamos a sumar entonces, a este año 1667, se le suman 49 años, hacemos los 50, y vamos a avanzar en la historia, vamos a llegar hasta el año 1716. Si usted el año 1716 le suma ahora 49, llegamos al año 1765, y así lo vamos a hacer sucesivamente, avanzando en los años de jubileo en la historia. 1765 más 49 nos lleva al año 1814, 1863, 1912, 1961, 2010, 2059, 2108, 2157, 2206. Hasta ahí llevamos 45 jubileos desde que se creó este planeta. Si usted a 2206 le suma nuevamente 49 y así completa los 50, llegamos al año 2255, que fue el jubileo 46, y así sucesivamente de 49 en 49. 2255, 2304, 2353, 2402, 2451. Si usted a 2451 le suma 49, va a llegar al jubileo que se produjo en el año 2500, que fue el año que le siguió al año sabático, en el año 2499. Es muy impresionante que realmente fue este año 2500 un año de jubileo, tal cual como se ha ido repitiendo en la historia que hemos avanzado hasta la salida de Egipto, y después, como lo vamos a ver, en la historia de Sennacherib, cuando en el año 701 es año sabático y jubileo, y después cuando se da la orden para construir Jerusalén, cuando muere Esteban también se da el evangelio a los gentiles, fue año de jubileo. Muchos años se han dado en la historia. No es solamente algo puntual de la salida de Egipto, porque ahí está representando la liberación final que el pueblo va a tener después del año sabático. Cuando caigan las 7 postreras plagas, va a venir el jubileo con la venida de Cristo, y se va a iniciar ese año santo. Todo, amigo que me escucha, está relacionado. También nosotros, avanzando en la historia, llegamos a lo que es el templo levantado por el rey Salomón. También está relacionado con el año sabático y el jubileo, porque aquí en la Biblia se nos dan los tiempos cuando Salomón, que fue el que Dios le encomendó que construyera el templo, el santuario, ahora un santuario sólido, le da el tiempo en el cual también nosotros podemos investigar bastante. Está en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 1, se le da el tiempo preciso cuando él empezó la construcción del templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, se comenzó a edificar la casa de Jehová en el 4º año del reinado de Salomón. Y ahí nos da un periodo específico para que nosotros lo estudiemos, y nos vamos a dar cuenta de otra inmensa enseñanza, y cómo el año sabático y el jubileo están también representados ahí, porque Dios lo da de esta manera para que sus hijos puedan tener fe en Él. Él sabe los periodos específicos, por eso lo dejó registrado en su santa palabra. Es bien interesante que veamos que el tiempo que se demoró Salomón en construir el templo de Jehová fue de 7 años. 1 Reyes, capítulo 6, versículo 38. Lo vamos a estudiar más adelante, pero también está relacionado con la Nueva Jerusalén, el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, el verdadero santuario que está en los cielos. Esta santa ciudad va a descender sobre este planeta cuando se cumplan los 7000 años. Es muy interesante. Salomón se demoró 7 años y la Nueva Jerusalén
va a estar aquí en este planeta cuando se cumplan los 7.000 años. Porque toda esta palabra es tan maravillosa que realmente nos asombra y nos maravilla en cada trayecto, en cada reglón, en cada palabra, nos da una enseñanza muy grande. Porque es así la mente de Dios. Y lo estamos viendo en esta ley de Jehová, como decía en 2 Crónicas, capítulo 31, versículo 3, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. A través de las fiestas que están en la ley de Jehová, nos damos cuenta de las profundidades, de las maravillas, del mensaje de Dios para este tiempo del fin, para que se cumpla entonces de que haya fe en la tierra para cuando Jesús venga. Y Dios lo está haciendo salir a la luz para que cada uno de nosotros no tenga la más mínima duda en que puede confiar en Dios, de que Él es real, de que Él nos ama también y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Porque esta ley tiene aspectos de misericordia, tiene aspectos evangélicos, proféticos, pero también de obediencia. O sea, la ley como norma de vida, que ese aspecto también lo vamos a tocar en esta oportunidad, ya que es muy importante para que Dios, cuando venga en su segunda venida, encuentre un pueblo completo, un pueblo que lo siga por donde quiera que vaya, que guarde sus mandamientos, que tenga el carácter de Jesús y la vida de Jesús también. Por ejemplo, hablando de ese pueblo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notemos que aquí une dos características muy importantes, que es la fe, de lo cual se habla mucho hoy en día, y también dice los mandamientos, de lo cual se habla muy poco, porque la gente no los quiere guardar. Pero aquí están los dos unidos. Este es el pueblo maravilloso, los 144.000 que van a estar en pie cuando Jesús venga. Y aquí habla de los mandamientos. Podríamos preguntar cuáles son los mandamientos. Hemos demostrado a través de los 4 programas anteriores de que no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos. Vamos a ver el caso cuando Dios señala en Levítico capítulo 12, versículo 2 al 4, el hecho cuando una mujer está embarazada y da a luz un niño o una niña. También la ley indicaba algo, que tenía que estar separada esa mujer por 40 días si era varón, porque quedaba en un estado de inmundicia, o por 80 días si era mujer, porque tenía flujo de sangre, lo cual la Biblia señalaba que era una inmundicia. Así lo vamos a leer en este libro de Levíticos, capítulo 12, versículos 2 al 4. La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, y permanecerá 33 días purificándose de su sangre. No podía tocar a varón, no podía llegarse tampoco en una relación sexual, porque dice acá que era inmunda, era impura, y 7 días más 33 son 40 días por el hombre, y 80 días si le nacía mujer. Y el Espíritu Profecía, en el deseado de toda la gente, la página 34, comenta un poco este aspecto. Como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica, y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. En cada especificación debía él la cumplir. Y María y José se presentan en el templo a los 40 días, porque estaban observando este mandamiento que habíamos leído en Levítico capítulo 12. Ahora, también tenemos nosotros las palabras de Jesús con respecto a los mandamientos, donde él señala en Mateo 15, 3, 4, donde dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
al leer rápidamente este pasaje, se podría pensar que solo se está tratando el tema del quinto mandamiento que estaba en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero en la respuesta de Jesús con respecto a quebrantar el mandamiento de Dios, Él une los 10 mandamientos con la ley de Moisés, pues esta dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17. Así que Jesús, cuando responde, Él apunta a los 10 mandamientos, pero une entonces este mandamiento de Éxodo. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, porque esos son los mandamientos de Dios. También salía en Levítico 29, diciendo: todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La expresión, el que maldijere al padre o a la madre muera irremisiblemente, no está hablando de los 10 mandamientos. Para Dios, nuestro divino maestro, los mandamientos son más abarcantes de lo que comúnmente se enseña. Por eso acá decía de este pueblo maravilloso, los 144.000, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero no son solamente los 10 mandamientos, aunque están en vigencia, y el día sábado sobre todo, que hay que respetarlo, es más abarcante. Y también lo encontramos en el comentario del Espíritu Profecía, en el comentario bíblico, tomo 2, página 988. Dice así: mediante su pueblo Israel, Dios tenía el propósito de dar al mundo un conocimiento de su voluntad, sus promesas y amenazas, sus instrucciones y reproches, las maravillosas manifestaciones de su poder, entre ellos en bendiciones por la obediencia y castigos por la transgresión y la apostasía. Todo esto tenía el propósito de educar y desarrollar principios religiosos entre el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Por lo tanto, es importante que nos familiaricemos con la historia de la hueste hebrea y examinemos con cuidado el trato de Dios para con ellos. Acá dice que Dios quería usar a su pueblo de Israel para dar un conocimiento al mundo de su santa voluntad. No era solamente para que ellos la obedecieran los hijos de Jacob, no era solamente para los judíos, como muchas veces se enseña. Quería que a través de su pueblo, las otras naciones fuesen evangelizadas y guardaran las mismas leyes. Por eso sigue diciendo la cita: Dios habló a Israel mediante su Hijo, fueron dirigidas también a nosotros en estos últimos días. El mismo Jesús, que enseñó a sus discípulos sobre el monte los abarcantes principios de la ley de Dios, instruyó al antiguo Israel desde la columna de nube y el tabernáculo, mediante la boca de Moisés y de Josué. La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma religión que hoy en día. Qué importantes palabras. Este pensamiento nos señala que así como ellos vivían, la religión que ellos practicaban es la misma religión que nosotros debemos practicar hoy en día. Dios, que es perfecto, instruyó al antiguo Israel para dar a entender su plan para el mundo, a fin de que fuesen ejemplo de fidelidad para las otras naciones. La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma que la religión de hoy en día. Cada instrucción fue pensada por el invariable Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no tenía solamente en mente el pueblo de Israel, también nos tenía en cuenta nosotros que vivimos en estos últimos días. Ahora, cuando nosotros rechazamos las indicaciones en los 5 primeros libros, ya sea la separación de la mujer a los 40 días, a los 80 días, o cuando está en su estado menstrual, que el hombre debe dejarse la barba, o que debe de dejar de sembrar la tierra el 7º año, o dar el segundo diezmo, y todas las indicaciones que salen ahí, cuando nosotros no queremos hacerla, es porque simplemente no queremos hacer la voluntad de Dios, porque es el egoísmo, el pecado, que nos hace llevarnos solamente a complacernos a nosotros mismos, y no practicar los mandamientos de Dios. Por eso es que la ley de Dios, habla el Espíritu de Profecía, en el comentario bíblico,
tomo 5, página 1061, señala lo siguiente: la ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como los actos externos. Revela los secretos del corazón, proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. La ley nos hace conocernos a nosotros mismos, y cuando rechazamos eso, la voluntad de Dios escrita es por el pecado del egoísmo. Sigue diciendo: Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Con su ley mide el carácter de cada hombre. Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y compara esa fotografía con su ley. Él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta a que se arrepienta y se aparte del pecado. La ley está diseñada para desarraigar el egoísmo del corazón humano. Por eso que el Señor, por ejemplo, nos pide el diezmo, porque no es que Dios necesite el dinero para hacer avanzar su obra, es porque el egoísmo está ahí y estamos tan amarrados con el dinero, lo llevamos tanto en nuestro corazón, que Dios usa esto para darnos dadivosidad y generosidad. También es bien importante que en la ropa, en Números capítulo 15, señala que debemos usar bordones azules para recordarnos de estos mandamientos, porque cada especificación que Dios da tiene un alcance muy importante. Ahora, nos revela a nosotros lo que hay en nuestro corazón cada pensamiento, porque nos demuestra si nuestro corazón se opone a estas reglas, a estos mandamientos, se opone es porque el pecado está arraigado en el corazón nuestro. Por eso en el Deseado de toda la gente, página 13, señala que el pecado tuvo su origen en el egoísmo, el deseo de satisfacernos a nosotros mismos. Es por eso que no queremos hacer lo que Dios dice. En el Deseado de toda la gente, página 711, nos señala también otro engaño iba a ser representado ahora por Satanás. Aquí nos va a mostrar otro peligro que el enemigo ha levantado para echar abajo la ley de Dios, esta ley de Moisés que estamos estudiando. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Deseado de toda la gente, página 711. Es muy importante este pasaje, porque muchas veces lo aplicamos solamente al día sábado, pensando en los 10 mandamientos. Pero si nosotros nos damos cuenta, en ninguna parte de los 10 mandamientos está especificado que debía morir, que debía ser derramada la sangre para el perdón de los pecados. En ningún lado de los 10 mandamientos señalaba eso. Porque la ley que no era posible que fuese cambiada y que llevó a Cristo a la cruz, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a lo que salía en el libro de Levíticos, como dice acá en Cristo en su santuario, página 106, explicando esto de la sangre y de la muerte. Día tras día, el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está. Levíticos capítulo 17, versículo 11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. Cristo en su santuario, página 106. Y es de ahí entonces de donde lo está tomando. A esa ley era a la cual se estaba refiriendo, que si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Está hablando de la ley de Moisés, está hablando del libro del Levítico específicamente. Así lo señala el Espíritu de Profecía. Así que no se estaba refiriendo única y exclusivamente a los 10 mandamientos. Amigo oyente, tenemos que entender bien el contexto de la ley y por eso es que no ningún aspecto ha sido clavado en la cruz,
como muchas veces se enseña, porque no podía ser cambiada. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, o sea, terminada, Cristo no habría necesitado morir. ¡Qué increíble! Totalmente contrario a lo que nos han enseñado en una corporación o lo que enseñan las otras iglesias. Por eso que estamos estudiando nosotros esta ley de Jehová, en la cual estaban también las fiestas de Jehová. Por eso el rey, o sea, el rey Ezequías, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde y para los holocaustos de los días sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová, en la ley de Dios, y en ninguna parte nos habla de la fiesta en los 10 mandamientos. Porque la ley a la cual se refiere en toda la Biblia es la ley de Moisés. Por eso decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y si uno estudia el libro de Números, el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio, se va dando cuenta que todos son mandamientos. En Números, capítulo 36, versículo 13, que es el último capítulo y el último versículo, dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés, hablando de todo lo que aparece en el libro de Números. También lo mismo sucede en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 34. El último capítulo y el último versículo dice lo siguiente, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y hablando del pacto que cita el apóstol Pablo en Hebreos 9, 19 y 20, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y roció el mismo libro. Estaba hablando del rollo y dice que todos son mandamientos de la ley, incluido el de la barba, incluido de la mujer menstruosa, incluido los animales inmundos, incluido el año sabático, incluido vestirse de lana, como dice la Santa Palabra, o lino, incluido todo eso. Por eso usted tiene que estudiar, y si quiere más material, puede solicitarlo al correo de email marcopozoprivado@yahoo.es y gustosamente le daremos más material. Solicítelo. Así que no solamente son los mandamientos, por eso decía en lo que habíamos hablado de las primicias, que Dios va a tener un pueblo que van a ser los primeros frutos de esta gran cosecha, que van a ser los 144.000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, no tienen ninguna doctrina extraña, solamente la doctrina de la Biblia. Porque la mujer en la Biblia representa iglesias. Y dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, gloria al Señor. El Padre va a tener un pueblo maravilloso que va a tener el carácter de Jesús y va a guardar la misma ley que Jesús guardaba. Porque con su ley mide el carácter, decía también. Esa es la norma por la cual vamos a ser juzgados. Y en esta ley tenemos las fiestas solemnes de Jehová, que las 3 primeras habíamos visto, que es la fiesta diaria, de las 9, las 12 y las 3 de la tarde, la fiesta semanal, el sábado del 7º día, y la tercera la fiesta mensual, la luna nueva, que es el primer día del mes. Ya avanzando nosotros en este libro de Éxodo, encontramos la primera fiesta que estaba relacionada con el sacrificio continuo, que estaba expresada en el altar del holocausto, en Éxodo 27:1, y también en el altar donde se quemaba el incienso. Ya ahí, si nosotros estudiamos las labores que se realizaban en el santuario, nos vamos a dar cuenta de esta fiesta que era continua en la mañana y en la tarde, y que tiene significados que son fascinantes. Lo encontramos también más detalles, vamos a ir avanzando en estas fiestas en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Números. Avanzando en este estudio de esta serie de las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Y decía en Números capítulo 28, versículo 4, decía, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Estos animales, estas ofrendas, estos sacrificios,
se realizaban a las 9 de la mañana, que era la hora tercera, a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Por eso es que Cristo murió el día 14, ese viernes, es crucificado a la hora tercera, en el mismo horario en que se realizaba el sacrificio matutino, a las 9 de la mañana. Lo señala en Marcos, capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, las 9 de la mañana. Y estaba indicado por el sacrificio que se realizaba todos los días a las 9 de la mañana. Y también el otro sacrificio, que era el sacrificio de la tarde, era a las 3 de la tarde. Cuando Cristo murió exactamente en los mismos horarios en que estaban representando el ritual simbólico del sacrificio matutino y vespertino. Pero no solamente lo tenemos en la vida de Cristo, estos horarios que vamos a estudiar más adelante con la ayuda de Dios, son fiestas porque son cosas sagradas para Jehová. No solamente lo tenemos ahí en la vida de Cristo, también está relacionado con las otras fiestas, en este caso con el Pentecostés, cuando los discípulos estaban en ese aposento alto y se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado en la hora del sacrificio matutino, o sea, a las 9 de la mañana. Lo dice en este libro de Hechos, capítulo 2, versículo 15, diciendo: estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana. Y ahí entonces vemos que no solamente tenía un cumplimiento para el pasado, sino que después de la muerte de Jesús siguen siendo importantes, porque Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, vinieron algunos días posteriores, se juntaron ahí en el aposento alto y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un día de fiestas, pero que además estaba en la hora señalada por el sacrificio matutino. Qué impresionante, porque para Dios siguen teniendo importancia, amigo que me escucha, estas fiestas solemnes de Jehová. Lo encontramos también en los tiempos de Elías, cuando Dios hace descender fuego del cielo. En los tiempos de Daniel se le aparece en un horario indicado por el sacrificio matutino y vespertino. Se le apareció un ángel a Daniel. La muerte de Cristo. Pedro y Juan oran en estos horarios. En Hechos capítulo 3, versículo 1. Cornelio, que era un centurión romano, que era un gentil, estaba, usted lo encuentra después de la muerte de Cristo, orando en estos horarios del sacrificio matutino y vespertino, a las 9, a las 3 y también al mediodía, como lo señalan los salmos. O sea, después de la muerte de Cristo se cumplió el símbolo que representaba a estos animales que se mataban, porque representaba a Jesús, su sangre intercesora, y ahora ellos siguieron orando en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús, porque en ese horario, tanto en el pasado como ahora, Jesús intercede con su sangre, pero en el cielo. Es muy importante que nosotros comprendamos el significado de la muerte de los animales para cada pecado específico, porque ahí la sangre que representaba, ahora Jesús la presenta en el cielo. Avanzando a la segunda fiesta, el sábado del séptimo día, la encontramos en Levíticos capítulo 23, versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día sábado es a Jehová en donde quiera que habitéis. Aquí nos señala que la primera fiesta es el día sábado. ¡Qué maravilloso! El sábado, el séptimo día, es una fiesta, porque ahí también se mataban animales. Persona que escucha, esto no es muy conocido, pero así es. Sale en Números capítulo 28, versículo 9. Mas el día sábado ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto. El versículo 10. Es el holocausto de cada día de reposo. Y no estamos hablando de los sábados así llamados ceremoniales. Estamos hablando del séptimo día de la semana. Porque nos recuerda la creación, cuando Dios descansó el séptimo día. Nos recuerda su obra de redención, cuando Él muere y descansa ese día sábado, posterior a la cruz. Nos recuerda también cuando vamos a ascender a las nubes de los cielos y vamos a salir de este planeta,
en su segunda venida lo vamos a hacer un viernes por la tarde, o sea, un sábado glorioso, maravilloso. Y la Nueva Jerusalén, vamos a llegar a la Nueva Jerusalén en sábado también. Todo eso nos vamos a recordar por la eternidad, los hechos gloriosos del Señor, porque cuando salimos en día sábado pasan 7 días y llegamos nuevamente al sábado siguiente cuando entramos en la Nueva Jerusalén. En Primeros Escritos, página 16, lo señala: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Así que ese día, cuando Cristo venga, va a ser doble sábado, representado en la fiesta de los tabernáculos. El primer día es reposo y el sábado siguiente, después de los 7 días, también es doble sábado, porque en la fiesta de los tabernáculos tenemos representada la segunda venida de Jesús, y va a comenzar un día viernes por la tarde. Vamos a recibir el sábado con Jesús en el aire, van a pasar 7 días que se demora la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, y vamos a entrar en la ciudad gloriosa el mismo sábado, porque así estaba especificado en la fiesta de Jehová, específicamente en la fiesta de los tabernáculos. Y ya el tiempo nos ha llegado. Nos queda todavía la tercera fiesta, la luna nueva. Al comienzo de vuestros meses, decía Números 28:11, ofreceréis en holocausto 2 becerros de la vacada. Este también era fiesta. En Salmo 81:3 lo señala: tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. También la mensajera del Señor, en Patriarca y Profeta, página 348, señala que es fiesta. En ocasión de la luna nueva, se celebraba en Israel una fiesta sagrada. Esta fiesta caía en el día que seguía a la entrevista de David y Jonatán. Aquí nos habla de que fiesta, y se celebraba con sacrificio. La luna nueva, el sábado séptimo día, porque en esos días esa sangre derramada por esos animales, por esos sacrificios, está representando la obra de intercesión de Jesús. Cada vez que la Biblia representa una ofrenda de sacrificio, esto involucra intercesión de Cristo en favor del pecador, y además adoración en los tiempos indicados por la ley. Y tendríamos nosotros después el resto de las fiestas anuales. Todo esto sale ordenadamente en el libro de Números 28 y Números 29. Y estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo, ya sea la fiesta de la Pascua, las primicias, los paredácimos. Todas las fiestas se cumplieron así y van a tener otro cumplimiento, como lo señala Conflicto de los Siglos, página 451. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico, porque cada fiesta apuntaba a un evento también para el tiempo del fin. Por ejemplo, el Pentecostés está representando la lluvia tardía. Las trompetas, el fuerte pregón que se va a producir cuando el pueblo de Dios esté lleno del Espíritu Santo. La expiación está señalando al juicio de los vivos, que todavía no ocurre, está en el futuro. La fiesta de los tabernáculos está representando la segunda venida de Jesús. Todos esos tiempos se van a cumplir en los tiempos que señalaban estas fiestas. Y Jesús va a venir, escúchelo bien, va a venir en los meses de septiembre u octubre, que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué increíble! Dios lo da con miles de años de anticipación. Y el apóstol Pablo, en Hechos 18:21, dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Aquí tenemos las palabras de los mismos labios del apóstol Pablo. Y no solamente es que estas fiestas están en vigencia, sino que van a continuar por la eternidad. En Nahum, capítulo 1, versículo 15, hablando de cuando se ha extirpado el pecado, cuando ya no quede pecado en el universo, dice así: he aquí sobre los montes el pie del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. ¡Qué increíble! Hablando después del milenio, cuando no exista pecado ni pecadores, dice que vamos a seguir guardando las fiestas, amigo que me escucha, por la eternidad. Es maravilloso todo lo que dejó Dios
en su santa ley. Si usted cree la palabra de Dios, crea a lo que sale aquí en Nahum 1, versículo 15, porque esta ley, esta maravillosa y extraordinaria ley de Jehová, tiene aspectos tan amplios que nos lleva hasta la eternidad. Y hemos visto algunos de esos aspectos hermosos de la misericordia, porque tiene 3 aspectos: evangélico, de obediencia, o sea, la ley como norma de vida que debemos obedecer, y además profético. Por eso empezamos este programa diciendo: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, para los holocaustos de los días sábados, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová, porque esta ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Qué maravilla! Y también los salmos lo dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Gloria a Dios. El Señor va a tener un pueblo maravilloso que va a andar en todos sus caminos. Damos gracias a Dios entonces por este programa. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para Gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Cuando regrese Jesús.